Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en que se encuentren. Mi nombre es Berenice Corti, esta es la ponencia que voy a presentar en el Simposio Folclore Musical en América Latina, Casos y Renovaciones, con el nombre de Vengo a mostrarme y no puedo, usos artísticos del folclore musical afrobahiano en el contexto bonaerense. Vengo a mostrarme y no puedo es uno de los versos del tema de la canción Tornaguas, de 2019 del colectivo artístico de la ciudad de La Plata, llamado Samboarí. Esta ponencia se va a centrar en las versiones audiovisuales disponibles en YouTube de esta composición y de la composición Ixellá de 2018 del grupo Sasis Project de la misma ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, este trabajo integra también un proyecto de investigación en curso y de más largo alcance, previsto entre los años 2019 y 2022, denominado Músicas del Atlántico Negro en la Argentina, Brasil en Buenos Aires, radicado en el Instituto de Investigación en Etnomusicología de esta ciudad. Muy bien, el punto de partida para el análisis, como primer paso para el abordaje de estas cuestiones, va a ser el lugar de recepción y producción que ocuparían las y los músicos argentinos interpretando músicas afrobahianas. Este lugar estaría a priori atravesado por su posición de extranjeros, en el marco de ciertas condiciones de recepción, en donde la figura del enunciatario fue históricamente construida como destinataria de un discurso folclorizante de la cultura afro-brasileña. A través de este análisis de casos busco enfocarme, entre otras cuestiones, además, en la relación entre tradición y creación, que es una relación que va a estar muy expuesta en las producciones que vamos a ver. Y la pregunta fundamental sería, ¿se tratan estas de producciones artísticas que folclorizan prácticas culturales afrobahianas en el marco de las condiciones que ya hemos descrito? Ambos proyectos vinculan músicas, instrumentación y danzas tradicionales del universo afrobahiano, del candomblé y de la cultura popular asociada al candomblé, con recursos artísticos propios y contemporáneos para la creación local. El candomblé es una religión de matriz africana, surgida en la zona de Bahía, en Brasil, aunque luego también se ha extendido a otras regiones de ese país y otros países latinoamericanos, ¿sí? No es solamente una práctica religiosa, sino que además existe una cultura popular que nosotros hemos conocido a través de la música, con artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Bethania, que está asociada justamente a la simbología, a las músicas, a distintas prácticas del candomblé. Ambos proyectos artísticos se presentan a sí mismos como de mezcla de elementos estéticos. Veamos qué es lo que dicen en las presentaciones de ambos grupos, ¿no? Samboarí se presenta como de mistura, justamente en portugués en el original, de lenguajes de matriz afro y músicas populares brasileñas, con elementos de candomblé como toques, cantos y danza de los orillas, y Sasis Project como afrofusión contemporánea, con la percusión como protagonista e influencias brasileñas de origen afro. En este punto se nos hace necesario abordar la cuestión del folclore como problema, y su relación con estos posibles efectos de folclorización del universo afrobahiano en el campo artístico argentino, que sería el punto de partida desde donde estamos saliendo para abordar este tema, ¿sí? Por un lado, el folclore como campo disciplinar, al respecto existe un consenso acerca de los rasgos que pueden ser considerados folclóricos, que incluyen una variedad de manifestaciones,
rituales, de vestimenta, relatos, prácticas medicinales, música, danza, todos estos están, forman parte también de este universo cultural, afrobahiano, alrededor del candomblé, y esto lo vamos a ver en ambos videos, ¿sí? Pero como concepto teórico, si queremos abordar esta temática utilizando el concepto teórico del folclore, nos encontramos con límites muy precisos devenidos de su constitución anterior a la antropología cultural, por ejemplo, o a los estudios en culturas populares. Lo que inhibe a este concepto de identificar, por ejemplo, qué tipo de tensiones y ambivalencias pueden identificarse en estos casos o en diversas prácticas muy concretas. Que nosotros planteemos los límites al concepto de folclore no significa que la folclorización no exista. Abdías do Nascimento, en el año 78, realizó una de las críticas más potentes a la folclorización, sosteniendo que se trata de una técnica de inferiorización de la cultura afro-brasileña, ejercida por la sociedad blanca que la manipuló con fines lucrativos. ¿Sería este el caso? ¿En qué medida? Como un ejemplo de esto que estábamos hablando, les traje una fotografía tomada en el aeropuerto de Salvador de Bahía en el año 2014, justamente cuando hicimos nuestro congreso IASPON ese año en esa ciudad. Y podemos ver en esta vidriera que aparece en un primer plano el tambor atabaque gun, que es el tambor solista, que tiene un papel preponderante en las ceremonias religiosas, bajo ciertas condiciones y ciertas prácticas, y que luego también fue adoptado en las músicas populares. Bien, las piezas discursivas que vamos a analizar a continuación, en algunos aspectos mínimos, los más relevantes, presentan múltiples niveles de significación que son característicos del complejo sonoro performático danza afro ritmos de candomblé. En este caso en particular, estas herramientas teórico-metodológicas surgieron del análisis de estas prácticas en la ciudad de Buenos Aires, lo cual no quiere decir que no estén presentes en Salvador de Bahía, pero bueno, surgieron del trabajo que se realizó aquí. Con lo cual también tienen algunas características bien específicas. Algunas de las cuales, bueno, van a ser desarrolladas más ampliamente en el texto. En principio, nosotros podemos proponer un análisis por tipo de materia significante, nivel del sonido música, nivel del gesto, nivel narrativo, y el nivel de las emociones y la sensibilidad no lo vamos a tocar aquí porque implicaría una serie de prácticas de investigación o metodologías de investigación más de corte etnográfico, como la inmersión y la bimusicalidad, que sí fueron adoptadas en otros análisis previos. Pero en este caso, sí podemos adoptar algunas estrategias analíticas posibles, correspondientes a cada uno de estos tipos de materia significante, análisis musical, de performance, análisis del discurso, que nosotros podríamos describir por el tipo de la materialidad significante, tal como está aquí en el cuadro, algunos de los cuales, por ejemplo, el nivel narrativo es uno de los que presenta mayores desafíos, porque además del nivel poético, el semiótico visual que vamos a ver, el representacional dramático, intervienen también otro tipo de sentidos asociados al universo mítico y a determinados sentidos arquetípicos, siguiendo a Rita Segato, quien menciona estos sentidos presentes en estas prácticas. Bueno, el primero de ellos es justamente Tornaguas, de Sambuarí. El link a YouTube está en la descripción de este video. Estas son algunas de las imágenes, como podrán ver. En primer lugar, bueno, aparece por un lado la práctica religiosa, aparece la danza
afro o danza de simbología de los orishas, y aparecen representados también los orishas. Y ahora vamos a ver de qué manera. El video en YouTube original de Sambuarí dura 6 minutos. Yo les voy a pedir que por lo menos asistan a los primeros 3. Muy bien. Algunos aspectos correspondientes a los distintos niveles de análisis que ya hemos mencionado anteriormente tienen que ver con, desde el punto de vista de lo narrativo, según en palabras de la compositora Agustina Sisti, se trataría de la expresión de una subjetividad personal en clave feminista a través de los relatos míticos de los orishas Ianzá y Oshun. Esto aparece también con la elección de los colores, ¿no? Ianzá con el color rojo, Oshun con el color dorado. Aparece también en el título, ¿sí? Que es una confluencia de 2 imperios de la naturaleza a lo que están asociados estos orishas, ¿no? Los tornados que son regidos por Ianzá y las aguas dulces regidos por el orishá Oshun. Desde el punto de vista discursivo musical, se pueden identificar 2 configuraciones rítmicas muy, muy claras. Por un lado, una en 4/4, marcado por el ritmo Iyeyá, que es uno de los ritmos de la música del candomblé, y la sonoridad del rock, ¿sí? Y un estribillo en 5 octavos, que justamente también busca hacer confluir el carácter de la personalidad de estos orishas. Iyeyá es uno de los ritmos típicos asociados al orishá Oshun. Y la elección del 5 octavos tiene que ver con sugerir una especie de quiebre rítmico, el cual se lo busca asociar también al orishá Ianzá. En lo textural se diferencian y vinculan en distintos momentos la sonoridad del ritmo del candomblé, del ritmo Iyeyá en su versión más tradicional, ¿sí? Con su trío de tambores y campana y agogó, y también incorporando elementos de rock como la guitarra eléctrica, en la versión que ha tenido el Iyeyá como música popular. Que ha estado muy presente, por ejemplo, en el MPB, etc. También se pueden observar marcados cambios de dinámica e intensidad que se vinculan justamente a la personalidad de los orishas, ¿sí? A estos imperios de la naturaleza en donde rigen cada uno de estos orishas. Desde el punto de vista performático, vemos que se utilizan distintos elementos danzarios que están coreografiados a partir de elementos de las danzas de simbología de los orishas, la danza afrocontemporánea y la danza contemporánea. El segundo tema, composición que traemos para este trabajo es el tema Iyeyá, se llama justamente como el ritmo al que hacíamos mención en el trabajo anterior, del grupo, del colectivo platense Sasis Project. Este grupo tomó el nombre de la figura mitológica afroindígena conocida como Sací Pereré, luego convertida en un ícono del folclore brasileño. Refiere al personaje de un niño travieso de piel y cabellos oscuros, de una sola pierna, que usa gorro rojo y fuma pipa. Este colectivo comenzó en el año 2008, inspirado en el show Sudaca de Ramiro Musoto, en donde se tocaba justamente un tema con este nombre, Iyeyá, y esta es una versión inspirada en la versión de Musoto. Ramiro Gonzalo, que fue el compositor de este tema, se había iniciado como plomo, afinador de berimbaos, y luego percusionista de la banda de Ramiro Musoto, que fue un argentino, lamentablemente fallecido muy joven, radicado en Bahía, que se desempeñaba como músico sesionista de grandes artistas bahianos, a la vez que investigaba la música afrobahiana y desarrollaba su propio proyecto que combinaba los ritmos del universo cultural afrobahiano
con la música electrónica, y desarrollaba también una gran labor de investigación, publicando libros, realizando talleres de manera independiente. Bueno, Musotto fue justamente el mentor de Ramiro Gonzalo, quien a su vez también se había formado hacia el año 2003 con el Ogan. El Ogan es el maestro de tambor, Ogan Gualacpé, Nedio Yossi, en Río de Janeiro, que era el hijo de uno de los mayores Ogans de Salvador de Bahía, era Nilton Bispo dos Santos, del conocido terreiro Casa de Oyumaré. Bueno, los invito a ver el video que está en YouTube. Es una síntesis, es un fragmento del tema completo, pero que igual nos da una idea de cómo se presentaba este tema en escena. Bueno, algunos aspectos que podemos señalar correspondientes a los distintos niveles de análisis desde el punto de vista narrativo, y un homenaje explícito a Ramiro Musotto. También aparece una cantiga para el Orishá Ixú, interpretada por el ya nombrado Erenilton Bispo dos Santos, ¿sí? Que está funcionando en dos niveles, desde un punto de vista desde lo narrativo, ¿no? Desde un punto tanto en lo poético como en lo mítico, ¿sí? Ya sea por las distancias idiomáticas, y también por el desconocimiento en la Argentina de los sentidos de estas cantigas, y como decíamos antes, esos sentidos resultan opacos, ¿no?, para el público local. Desde el punto de vista discursivo musical, aparecen sucesivos juegos de intercambios y superposiciones de fondo y figura tímbricas, sampleos rítmicos y de canto, berimbau preparado, guitarra y bajo eléctricos, distintos elementos de percusión, campana y tambores correspondientes a la música del candomblé, pero también aparecen congas y timbal baiano, realizando un solo. Y se destaca una textura densa y cíclica que nos impide identificar dónde inicia y dónde concluye el tema, ¿no?, que se va entrelazando a través de estos distintos elementos que van apareciendo y desapareciendo sucesivamente. Desde el punto de vista de la performance, como ya decíamos, se utilizan imágenes aleatorias de escenas de capoeira antiguas que no son identificadas, en donde el berimbau, que tiene un rol clave en la instrumentación de este grupo, es uno de sus instrumentos típicos. Y también aparece una bailarina realizando una performance de improvisación en danza, en donde en este video en particular podemos observar gestos asociados al ritmo Iyeyá en su versión para el Orishá Oyun. Algunas consideraciones finales. A través de la problematización de folclore y folclorización en estudios de caso, surgen elementos para caracterizar los procesos de transculturación y reterritorialización de prácticas artísticas afrobahianas en la Argentina, tales como el rol de la mediación de trayectorias artísticas y personales de les artistas en la incorporación de estas prácticas. De esta forma, nuevos fragmentos discursivos se agregan a las redes semióticas del Atlántico Negro, siguiendo la conceptualización de Paul Gilroy, portando significaciones cada vez más complejas y convirtiéndose en eslabones de un número cada vez mayor de cadenas metonímicas. Algunos de estos fragmentos, vinculados a aspectos estéticos y míticos del mundo religioso afrobahiano, reenvían a sentidos que resultan opacos para el público local, pero su dinamización en la escena artística argentina nos habla de procesos históricos de expansión simbólica que subyacen. No se trata de negar, entonces, condiciones de producción y recepción históricas de folclorización, sino de observar qué sucede en estos intercambios. De esta forma podremos contar con más elementos para aportar algunos de los debates contemporáneos más relevantes, como por ejemplo el de apropiación cultural. Muchas gracias.